Aquí y allá, en todas partes, siempre estoy en todo el planeta. Viste como que a Riquelme me dicen el último 10, Sí. y de verdad es el último 10. Obviamente. El último 10. No, ya no hay 10. Bueno, ¿No? Amado fue, lo tenemos en línea, por eso lo veo, fue el último director del ANSES, el que inventó el ANSES tal cual se conoce. ¿Cómo está, compañero? ¿Qué dice? Hola, queridos. ¿Cómo anda? Los escucho con un poco de pudor, pero bueno. No, pero en las redes sociales están pidiendo que vuelvas al ANSES, así que te digo una cosa, empezá a precalentar, ¿eh? Te digo que pues, estate atento al WhatsApp, al Facebook. Bueno, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Escuchame una cosa, quiero que nos expliques a todos cuál es la importancia del ANSES, Amado. Bueno, el ANSES fue un organismo creado para desaparecer en el 94. Así que es súper pertinente lo que plantea Daniel, porque cuando se hizo la privatización del sistema jubilatorio, te imaginas que la perspectiva era que un día no hubiera más jubilados estatales y jubiladas estatales. Entonces metieron todas las cajas de asignaciones y el sistema jubilatorio, incluso muchos sistemas jubilatorios provinciales, dentro de un organismo que se creó que se llamaba ANSES. ¿Está bien? La reforma de Caballo fue esa, claro. Exactamente. Ahí se creó el ANSES. Y ese ANSES fue creado, te repito, para desaparecer. Era un organismo residual. En el cual, bueno, entre otros, en esa gestión estuvo Rodríguez Larreta, ¿no? Preparando el fin del sistema jubilatorio. Ajá. Era el gerente general de ese ANSES residual. Entonces era un ANSES con una dialéctica muy del sector privado, muy, digamos, con todo tenido con alfileres, un ANSES que en lo institucional era muy débil. Y bueno, después vino el gobierno de la Rúa y se debilitó más todavía, porque ahí ya directamente, los otros por lo menos querían hacer desaparecer el sistema jubilatorio. En el gobierno de la Rúa ni siquiera sabían qué hacer. Y ahí apareció Patricia Bullrich bajándole el 13% a las jubiladas y jubilados, para poner todo en perspectiva histórica, ¿no? Sí. Y lo que hicieron fue dar la orden de que no se jubilara gente. Yo en ese momento era trabajador de línea del ANSES, no tenía ningún cargo, y se dio la orden de que no se jubilara nadie. Se acumularon alrededor de 300.000 expedientes en las oficinas de ANSES que ni siquiera se empezaron a resolver por orden del gobierno de la Rúa. Esta es la historia de la Argentina y del ANSES. El cambio que se produce es con la reestatización de los fondos jubilatorios. Ahí surge una nueva ANSES con la UH, con el Procrear. Hay un primer cambio que cuando ANSES empieza a tener participación en las políticas públicas, en el plan de jefes y jefas, porque era una buena política para ese momento, pero había que implementarlo operativamente. Entonces ahí, bueno, aparece, mejor dicho, un ANSES con capacidad de gestión, de organizar bases de datos, de organizar redes de pago, y bueno, después en el kirchnerismo, con la ley que pone Néstor de jubilación anticipada, que después terminamos reconvirtiendo en la ley, en el proyecto de inclusión jubilatoria, que bueno, algunos llaman ley de jubilación para ama de casa, pero permitió que hasta el año 2004 había menos jubilados que el año anterior, y eso se revierte, logramos tener el doble de jubilados. Pues, mucho no se dice, pero hasta esta ley que puso Néstor Kirchner estaba alrededor del 50-55% de las personas que tenían edad para jubilarse tenían cobertura jubilatoria, el resto estaba olvidado. Y el otro punto es que tuvieron congeladas durante 15 años las jubilaciones. Bueno, cuando se pone en marcha ese plan, que logró jubilar a 3 millones de mujeres y varones, el 80% mujeres, Daniel. Por eso a mí siempre me gusta resaltar que fue una medida profundamente feminista, porque accedían al mismo derecho las mujeres. A partir de ahí el ANSES empieza a tomar cada vez más relevancia en las políticas públicas. Yo te diría que un punto, digamos, importante es cuando se recuperó, muy importante, el sistema previsional público, que eso fue
una elección de Cristina, y bueno, y ANSES se convierte en la nave insignia de lo que son las políticas públicas, porque, por ejemplo, la distribución de las netbooks para los chicos de la escuela secundaria se hizo a través de ANSES, se puso en marcha la asignación universal por hijo, y bueno, tenés una red muy fuerte en todo el país para sostener políticas públicas, porque a diferencia de nosotros de pensar que era un organismo para desaparecer, durante el kirchnerismo se convirtió en un organismo que sea insignia de la capacidad del Estado para llegar a los sectores que más lo necesitan. Cuestión que intentó ser revertida por Macri, ¿no? Sí. Entre otras cosas, con la chantada esa, la cosa horrible que hicieron para que el hermano de Macri pudiera blanquear su plata, que era de la familia Macri, le pusieron el nombre de rehabilitación jubilatoria, algo así, para contrabandear un blanqueo de capitales, y ahí le bajaron el 20% a las jubiladas y jubilados que venían por el sistema de moratoria, pusieron en marcha una asignación universal para adultos mayores, que es un 20% menor y es un derecho de menor calidad que el derecho jubilatoria, y a desarmar el organismo con gente que no creía en el Estado. Bueno, la gestión de Basavilbaso, por suerte nadie se acuerda, pero fue muy dañina para las jubiladas, los jubilados y todos los argentinos. ¿Y el fondo de garantía, Amado, cuándo surge, mejor dicho, cuándo le empiezan a dar un rol más activo? ¿Cómo fue la idea que se planteó con este instrumento que después creció tanto? Vos sabés que nosotros veníamos viendo que la CFJP, que una de sus pilares cuando se puso en marcha era que iba a generar un mercado de capitales. Sí. Y la verdad que fue una gran mentira. Exacto. Primero porque las CFJP agarraban la plata de la FIP, se daban vuelta y se la prestaban al Estado en una calecita que no tenía ningún sentido, y por eso cobraban altísimas comisiones que llegaron a ser el 30 y pico % del aporte. Uh-huh. Otro tema que no hay que olvidarse. Exactamente, sí. Entonces, un poco más del 50% se lo prestaban al propio Estado, que les acababa de recaudar esa plata y se la daban, cobrándole una comisión del 30%. Y por otro lado, el resto eran, yo te diría, en un 90% inversiones en el mismo sistema financiero, muchísimo en pesos fijos, es decir, que no generaron ningún mercado de capitales, no generaron ningún valor. Y cuando se le presentaron en concreto a las FJP proyectos, como fue un proyecto de caminos rurales de la provincia de Buenos Aires, para mejorar todo lo que tenía que ver con la infraestructura del sistema agroexportador de la provincia de Buenos Aires, siempre estuvieron dando vuelta y nunca lo pusieron en marcha, y los costos que proponían eran altísimos. O sea que no había inversión en la economía real. Sí. Para nosotros, una de las claves a partir de poder administrar el fondo era empezar a reasignar los recursos hacia el sistema productivo, porque pensemos desde el punto de vista previsional. Lo mejor que le puede pasar al sistema previsional es que tenga muchos aportantes. Y para que tenga muchos aportantes necesitas muchos puestos de trabajo nuevos. Sí. Y para eso necesitas inversión en la economía real. Entonces, el sistema estaba mal administrado, porque lo importante para las futuras jubiladas y jubilados no era que ganaran una tasa de interés, sino que hubiera más aportantes y de esta manera el sistema tuviera cada vez más dinero para las jubiladas y jubilados, al mismo tiempo que mejoraba toda la economía, porque nuevos puestos de trabajo implican una mejor vida en la Argentina, y nuevas inversiones en la economía real implican la posibilidad de seguir creciendo, la posibilidad de seguir teniendo movilidad social ascendente, y esto, para ir en contra de las pavadas que se escuchan últimamente, no es una cuestión que tiene que ver con que el Estado pretende tener todos los roles. Que la economía crezca es importante también para las clases medias, para los profesionales,
para los empresarios pymes. A todos ellos les fue mucho mejor durante el kirchnerismo que en la etapa de Macri, que el Macri los destruyó, ¿no? Con una hazaña y un odio, porque solo para defender a sus amigos de las empresas de servicios públicos regulados, Macri destruyó la economía real, ¿no? Eso, te preguntaba esto porque a mi forma de ver es un instrumento extraordinario el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como herramienta de crecimiento, de desarrollo, de impulso de determinados sectores que podés elegir de las políticas de Estado y es como vos decís, se lo presenta como esto de que el Estado quiere estar en todos lados, quiere ocupar espacios que no le corresponden y demás, ¿no? Y durante años se dejó de utilizar justamente con ese criterio que estás contando vos, con el que se fue orientando, ¿no? Es que cuando lo manejó el macrismo y el cabalismo, el menemismo, fue a parar al sistema financiero. Y te doy un ejemplo que para mí es emblemático. En la crisis del año 2008-2011, a mí no me gusta llamarla así porque creo que todavía no terminó, Daniel, durante esa crisis la empresa General Motors tenía un plan de inversión cerca de Rosario para fabricar un vehículo que se llama Agile. Y claro, como General Motors entró en crisis internacional, incluso tuvo un rescate en Estados Unidos, no le mandaban plata a la filial argentina para hacer la inversión. Sí. Cuando nos vinieron a ver con el tema los empresarios de General Motors, que no es ni una pyme ni es una empresa estatal ni ninguna de esas cosas, nos mostraron que el plan de inversión llevaba a generar 1.500 puestos de trabajo directos en la provincia de Santa Fe y 5.000 puestos de trabajo indirectos en el sector autopartista. Pero bueno, que se enfrentaban a este problema. Y a eso fue en el año 2009, y desde el sector público, desde el Fondo de Garantía ANSES, se le dio el préstamo para que pudieran llevar adelante esta inversión, un préstamo a 2 años, un préstamo corto. Y ahí surgió la segunda cuestión del neoliberalismo, ¿no? Los reyes del capital son las empresas calificadoras de riesgo, que es una institución de las más perversas que tiene el sistema capitalista, porque son juez y parte, tienen más poder que los gobiernos porque deciden a dónde van los fondos, después de que van le baja la nota, entonces hay una fuga de esos fondos. Realmente es una institución muy perversa que no tiene ningún control democrático, y funciona en el mundo como si fueran técnicos y en realidad juegan con la vida de los países. Está muy bien presentado en una película que se llama La Gran Apuesta, donde muestra la corrupción intrínseca del sistema. Está en Netflix la película, la pueden ver. Gran película. Con Brad Pitt, entre otros. Ahí hay un momento, vos sabés, en esa película, Daniel, que hay una toma en un casino donde hay una persona que le explica a Salma Hayek, Selena Gómez. a Selena, qué son los derivados y los futuros. Sí. Bueno, esa persona es Richard Thaler, que después le dieron el premio Nobel, así que ese es un episodio muy simpático que tiene esa película, ¿no? Pero te decía, ninguna calificadora de riesgo quiso hacer la calificación para el préstamo de General Motors. Ninguna quiso tomar ese trabajo. Y nosotros, cuando hicimos la reforma del sistema, habíamos tomado el cuidado de que las inversiones en la economía real pudieran ser evaluadas por universidades públicas, no solo por calificadoras de riesgo, porque teníamos muy presente, muy en la cabeza, lo perverso de las calificadoras de riesgo como instrumentos de asignación de capital, porque además estuvieron en el origen del problema. Todas las cuestiones que terminaron siendo la burbuja que explotó tenían la mejor calificación de las calificadoras de riesgo. Amado, ¿qué perfil debería tener el director del ANSES, digamos? ¿Qué características? Es un gran debate. Hay un operativo clamor para que seas vos, ¿no? No, bueno. ¿Por qué no? Le metés presión. No, le preguntás y inmediatamente le Mira, no te voy a hacer otra pregunta. Te voy a cambiar la pregunta. No vale pozo vacante. No, te iba a contestar. Pará, no vale pozo vacante, Amado. No vale pozo vacante. No vale decir
no te puedo contestar esta pregunta, no la tires a la tribuna. ¿Ok? ¿Aceptás el juego? ¿La puedo tirar al foso? No vale pozo vacante. Tenés que patear. No, pero al pozo. No, vale pinchar la pelota, por lo menos. No, tenés que patear al arco. ¿Viste cómo se dice de Maradona cuál fue el mejor Maradona? Algunos dicen el de Argentino, otros dicen el del Mundial 86, otros dicen el del Napoli. El Napoli, claro. Otros dicen el de fútbol de primera. ¿Te acordás cuando estaba la noche que era presentador de televisión? Sí. Bueno, ¿cuál es el mejor Amado Vudú para vos? El columnista de Siempre Soy. No era opción. ¿Cómo no? Te voy a dar las opciones yo. Acá el animador soy yo, papá. Te agarró Armando la Barrera, te pateó. Es más vivo. El Amado Vudú del ANSES, el Amado Vudú ministro de Economía o el Amado Vudú vicepresidente. ¿Cuál es el que vos decís? Yo, la verdad, mis mejores partidos fueron jugando acá. Yo le tengo mucho amor. Mirá, no te la voy a tirar a la tribuna ni en pedo, pero yo le tengo mucho amor a esas tres funciones y le agregaría a secretario de Hacienda del Partido de la Costa. Está bien. Pero por motivos distintos. La responsabilidad institucional de ser vicepresidente y aguantar lo que haya que aguantar, para mí, en términos colectivos, fue algo muy valioso. Claro. Y eso era una responsabilidad. La historia del vicepresidente en Argentina es una tragedia. Claro. Entonces, quizás de los tres lugares que vos me nombrás, en términos personales es el que menos pude disfrutar, pero en términos de responsabilidad institucional creo que fue muy importante. Y a la vez de, bueno, te imaginás cuando Cristina me nominó para ese lugar, de la forma que lo hizo, es algo que todavía lo pienso y se me pone la piel de gallina y me llena de orgullo. Bien, y lo del ANSES fue un cambio, ¿no? También muy grande, ¿no? Sí, claro. Porque además, lo del ANSES fue, además de la decisión, fue la gestión. Porque había que incorporar a todos los trabajadores de las AFJP al ANSES, ¿no? Cuando vos decías esto, ¿no? ¿Cuál es el perfil? ANSES es un organismo muy importante con unos trabajadores y trabajadoras muy comprometidos con el ANSES a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Vos, cuando recorres las oficinas de ANSES, te das cuenta que ahí hay mucho amor de las trabajadoras y los trabajadores, que tiene 4 sindicatos que, más allá de los tironeos, yo creo que también están muy comprometidos con el organismo. O sea, creo que tiene una potencialidad institucional realmente muy relevante, y que hay que sostener en el tiempo. Y me parece que tiene otra cosa muy interesante, que es que mezcla las cuestiones previsionales, es decir, las decisiones que se van tomando operativas de normativa y todo. Por ejemplo, en el año 2009 se puso en marcha la pensión igualitaria, es decir, la pensión para parejas del mismo género. Y esto se impulsó y se hizo en ANSES, una decisión de Cristina, y la verdad que fue también un momento muy muy hermoso desde lo simbólico y desde la realidad y desde el reconocimiento. ¿Fue el preludio de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, no? Y yo creo que es uno de los... Se fue preparando el terreno, ¿no? Se fue preparando el terreno, ¿no? Claro, una de las baldosas en ese sentido. Uno podría pensar que esta historia un poco empezó con la ley de divorcio vincular, y bueno, el punto más alto es el matrimonio igualitario, ¿no? Bueno, Amado, o sea, sí. No, decime. No, tiene ese tipo de perfil, pero además tiene algo que es muy interesante, que es el perfil operativo, ¿no?
Hoy ANSES, con las medidas que tomó el presidente, atiende alrededor de 22 millones de beneficiarios todos los meses. Sostener eso, sostener la atención de público, la red de pago, es una cuestión operativa muy desafiante, y el agregado que decía Rulo de administrar el fondo de garantía, ¿no? Fue me destacaban esta semana el tema de ANSES, y esto que estás mencionando, el enorme padrón que tiene de beneficiarios, fue una de las grandes ventajas, me decían, que tuvo Argentina, inclusive sobre países más desarrollados, para atender la emergencia, porque ya los tenía en padrón, ya sabía dónde estaba, por lo menos el sector más vulnerable, y empadronado con nombre y apellido, y la cuenta hacia la cual hacerle llegar el recurso, ¿no? Cosa que a muchos países, incluso países muy grandes, le costó muchísimo esto. Yo creo que este es un temazo, Rulo, el que traes, porque en algún sentido administrar el sector público, no las políticas públicas, sino la gestión de esas políticas, que es una parte importante de la capacidad del Estado, está muy vinculada a lo tecnológico, en tanto y en cuanto manejo de bases de datos. No toda esta pavada de los trolls, el gobierno digital que trajo Macri. La verdad, hoy el sistema de funcionamiento interno del gobierno está privatizado porque Macri lo privatizó. Cómo funciona el sistema de gestión de trámite, una cosa inaudita. En cambio, en ANSES hubo muchos desarrollos que no tenían tanto glamour, pero como bien vos decís, hacen al corazón de poder llevar adelante las políticas públicas, y son todos desarrollos que hizo el propio sector público, a veces en alianza con algún desarrollador, pero todo decidido desde el propio ANSES, y creo que esto es una fortaleza que el Estado en el siglo XXI tiene que seguir llevando adelante y no puede perder. No privatizar sus sistemas de administración de datos, de gestión de trámites. Lo que hizo Macri realmente es algo mucho peor que una vergüenza, ¿no? Que la parte de corrupción que hubo en el gobierno de Macri. Claro. Amado, hay un operativo clamor, te quiero avisar en las redes, no sé si lo estás viendo, bueno, nuestros oyentes también, pero bueno, a los oyentes nuestros sumalo como tropa propia, porque como sos integrante del programa. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Sí, bueno, muchas gracias, y la semana que viene seguimos con temas de mediano y largo plazo. Dale, un abrazo muy grande, sí. Saludos ahí a la familia. Gracias, Daniel. Hasta luego. Chao, Rulo. Chao. Amado Vudú, quien fuera titular de ANSES, analizando un poquitito quién va a ser el perfil. Siempre somos radio, somos Cítrica, somos aire.